mucha importancia, ya que contiene el final del programa que Dios hizo para salvar el hombre. En el libro de Génesis están los comienzos, por eso se llama Génesis, ¿verdad? Y en el libro de Apocalipsis están las culminaciones. El capítulo 1 de Apocalipsis es una visión de Cristo glorificado. Y vimos que el 2 y el 3, donde hay 7 iglesias, vienen siendo algo así como que la historia de la iglesia universal, porque esas 7 iglesias, aunque eran históricas, realmente existieron en Asia Menor, pero Dios las toma como cuadros proféticos, y esas 7 iglesias son como 7 retratos, cuadros proféticos que ilustran los diferentes periodos por lo que ha pasado la iglesia. Y es el capítulo 3 y el 4, ¿verdad? El 2 y el 3. Del capítulo 4 comienzan las cosas que van a suceder después del rato de la iglesia, y Juan es llevado al cielo, y la Biblia dice que la invitación dice: ven y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, a partir del capítulo 4, Juan se convierte como en un reportero gráfico y toma como una especie de fotografía o cuadros sinópticos de todo lo que va a suceder en esta tierra después del rapto de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo, que se encuentra en Apocalipsis del capítulo 6 al 19. Nosotros hicimos un estudio de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Hay una semana que está vigente, que no ha comenzado, y cuando el Señor levanta la iglesia, entonces comienza a correr la última semana del profeta Daniel. De tal manera, para que usted se ubique, Apocalipsis del 6 al 19 abarca un tiempo de 7 años. Y todo lo que va a suceder durante estos 7 años aquí en la tierra, ahora se lo muestro, ¿verdad? Y Juan está como que tomando una fotografía, como cuadros. Y el capítulo 4 es una visión del trono. El 5 vimos cómo Jesús va a redimir la tierra, ¿verdad? Pero el capítulo 6 es una visión del mundo en los días del anticristo. Bajo la figura de 4 caballos, Dios muestra el aspecto económico, político, social y moral del mundo en los días del anticristo. El capítulo 6 también muestra almas de mártires y una faceta de la segunda venida del Señor. El capítulo 7 de Apocalipsis muestra a los convertidos en esta tierra después del rapto de la iglesia. Siempre hay la pregunta, hermanos, después del rapto de la iglesia, ¿sí se va a convertir gente en esta tierra? Sí, porque en Apocalipsis 14, si usted lo lee, ¿verdad? El verso 9 y adelante, dice que Dios va a enviar 3 ángeles evangelistas y le van a predicar el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y mucha gente va a oír el mensaje de los ángeles, porque Jesús dijo que será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hay muchos lugares del mundo donde todavía la iglesia quizá no ha llegado, pero el mensaje de los ángeles sí se escuchará. Y durante la gran tribulación Dios va a poner en Jerusalén 2 testigos que también van a predicar el evangelio, y 144,000 sellados que le van a predicar a la nación judía. De todas maneras, después del resto de la iglesia se iban a ver convertidos en esta tierra. Hoy nos toca el capítulo 8 de Apocalipsis, y ese capítulo comienza con media hora de silencio, ¿verdad? Ya sabemos lo que eso significa. Cuando abrió el 5º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esta media hora de silencio es un presagio, ¿verdad?, de la gravedad de los acontecimientos. Siempre que hay un juicio inminente, se caracteriza por un silencio. Y si hemos leído los 12 primeros capítulos del libro de Éxodo, esos capítulos enseñan de que cuando José murió, se levantó un faraón que no conocía a José, y este faraón empezó a apretar el pueblo judío, trató de aniquilarlo, de borrarlo. Primero empezó a echar al río Nilo a todos los niños recién nacidos, con el fin de acabar el pueblo. El pueblo de Israel ha sido el pueblo más sufrido, gloria a Dios, de todos los pueblos, y todavía se mantiene vivo. Dios mandó a Moisés a Egipto a rescatar el pueblo, y cuando Moisés se le presentó a Faraón, Dios le dijo a través de Faraón, dice: Israel es mi primogénito. O sea, que te estás metiendo con Israel, se está metiendo con Dios.
Nosotros conocemos la historia porque es una de las historias más contadas a través de películas, a través de drama, a través de canto, a través de todo. Faraón se endureció y Dios empezó a contender con Faraón, envió 10 plagas y finalmente Egipto quedó destruido. Faraón quedó vencido. La Biblia dice que él quedó en el fondo del Mar Rojo, dice, porque Faraón y sus carros quedaron en el Mar Rojo. Usted lo puede leer en el capítulo 15 del Éxodo. Y Israel salió en victoria, gloria a Dios. A partir de ese momento de Egipto, todas las potencias que se han levantado sobre la tierra han tratado de borrar el mapa del pueblo judío. Usted estudia la historia del pueblo asirio. Él sacó las 10 tribus del norte, Asiria, y las esparció por todo su imperio y trajo gente de otros pueblos y pobló a todas las 10 tribus del norte. De ahí salieron los samaritanos, era una mezcla de judíos con gentiles. Después se levantó Nabucodonosor y borró las 2 tribus que quedaron, o sea, las del sur, y a Jerusalén lo incendió y destruyó el templo. Parece que como si Dios, el diablo hubiera dicho, bueno, terminé con el pueblo. Pero hermano, el pueblo judío siempre está en la mano de Dios. Es el pueblo que dice que es la niña de sus ojos. Después de Babilonia se levantaron los persas, los griegos, y Antíoco Epífanes el Grande también quiso eliminar el pueblo, o sea, terminarlo. Toda esa gente murieron, después se levantó el Imperio Romano. Dice la historia que los romanos llegaron a Jerusalén y hicieron unas pilas de muertos tan grandes que un jinete del caballo y el otro a aquel lado de la cantidad de muertos, y no se alcanzaba a ver de tanto era la cantidad de cadáveres que hicieron en Jerusalén. Después como que se fastidiaron y dejaron de matar y lo llevaron prisionero a Egipto y se amontonó tanto esclavo en Egipto que la gente no quería comprarlo. O sea, hubo una chicha de esclavos. Eso lo hizo Roma con el fin de acabar con el pueblo judío. Hermano, Roma hoy es ruina del Imperio Romano y Israel sigue vivo, gloria a Dios, porque Israel es el pueblo que nunca muere. Bien, esta historia se va a repetir nuevamente, porque se va a levantar otro imperio, ¿verdad? La proyección de Roma, y el anticristo tratará, o sea, será el último intento que haga el diablo con el fin de acabar el pueblo judío. Dice la Biblia, en el capítulo 8, vamos a ir leyendo para que vean, hermano, que sí, la historia se va como que a repetir. Capítulo 8. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie, estoy leyendo el verso 2, capítulo 8, y se le dieron 7 trompetas. O sea, Dios es un Dios de oro. Cuando se abrió el 7º sello, en el 7º sello venían las trompetas, gloria a Dios. Y si vamos a ver más adelante, cuando suene la 7ª trompeta, salen las 7 copas. O sea que los juicios van a ser como que sistemáticos y progresivos. Se abrió el 7º sello y salieron las 7 trompetas. Dice el 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incensario de oro. Aquí el altar representa el altar de oro que estaba en el templo, de donde el sacerdote quemaba el incienso. Recuerden que Moisés lo que hizo fue una copia del original que está en el cielo, verso 3, Apocalipsis capítulo 8. Dice, para añadirle a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. O sea, ángel aquí representa como un mediador. O sea, para esta época habrán tantos demonios en el aire, en el gobierno del anticristo, que las oraciones van a tener mucha interferencia. De pronto como ahora, o sea, los demonios tratan de aguantar las oraciones, pero estas oraciones serán ayudadas por el mismo Jesús, ¿verdad? Se añadirá incienso a la oración de los santos y estas oraciones llegarán al trono. Dice el verso 4, y delante del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos, o sea que la oración se iba a llegar al cielo. Dice el 5, y el ángel tomó el incensario y lo arrojó lleno de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esta expresión del verso 5 que habla de truenos, voces y relámpagos se repite 17 veces en el libro de Apocalipsis. O sea, de aquí en adelante 17 veces más, y habla de ira, habla de tribulación. Lo que podemos ver nosotros aquí es que el anticristo tratará de aniquilar el pueblo judío. El pueblo judío, cuando sea apretado, ellos claman a Dios, y gracias a la gran tribulación el pueblo judío se convierte en Jesús.
porque la gran tribulación tendrá un efecto de quitarle la ceguera espiritual al pueblo judío y ellos claman a Dios. La oración de los santos, el pueblo judío ya convertido. Esta oración llega al trono, así como cuando ellos clamaron en Egipto, en el Éxodo, ¿verdad? La oración llegó al cielo. Dios dijo: he oído el clamor del pueblo y he descendido para rescatarlo. Hablo de Éxodo capítulo 3, del verso 12 en adelante. Dios oyó el clamor del pueblo judío allá en Egipto y lo va a volver a oír. Y de la misma manera el cielo va a volver a contestar. Porque yo le dije que se van a repetir las maravillas de Egipto. O sea, el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 15, dice que se van a repetir las maravillas de Egipto. O sea, Dios va a volver a pelear a favor de ese pueblo. 17 o 7. Capítulo 7 de Miqueas, verso 15. Se van a volver a repetir las maravillas de Egipto. Porque el anticristo, la Biblia enseña en el libro de Isaías, por ejemplo, el capítulo 22, y Daniel, capítulo 9, que el pueblo judío va a hacer un pacto con el anticristo. O sea, lo van a recibir como su Mesías. Pero ¿cuál va a ser la naturaleza de este Señor que va a gobernar la tierra después de la iglesia? Yo les voy a leer lo que dice 2 de Tesalonicenses, hablando un poco de lo que será el anticristo. El capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, les voy a leer del verso 3 en adelante. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. Es una advertencia, ¿verdad? Porque la Biblia dice, hablando del anticristo, que engañara, si fuera posible, a los escogidos. Porque el anticristo es un espíritu. Yo quiero hacer una aclaración. La persona que va a gobernar el mundo después que Jesús levante la iglesia, la Biblia lo llama es la bestia. Es Apocalipsis capítulo 13. El anticristo es un espíritu que va a morar en esa persona. Ese espíritu ya está en acción. Dice el apóstol Juan en la primera carta de que hay muchos anticristos, porque el anticristo es un espíritu que siempre se ha opuesto a las cosas de Dios. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Nadie os engañe de ninguna manera, desde el verso 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando del anticristo. ¿Cuándo va a venir el anticristo? Cuando venga la apostasía. Yo pienso en lo que está como que las uvas están maduras. Capítulo 14 de Apocalipsis, vamos a mirar que hay dos cosechas: el trigo, que habla de la siega, y la uva, que habla de la vendimia. Hay dos cosechas en la tierra: la vendimia y la siega. Cuando se habla de siega es la recolección del trigo. Cuando se habla de la vendimia es la recolección de las uvas. O sea que en este momento hay trigo y hay uvas. Primero va a ser recogido el trigo, o sea, la iglesia. La iglesia siempre se considera como trigo, ¿verdad? Pero la gente maligna, la gente impía, se consideran como racimos de uva que ya también están maduras. Esas uvas van a ser echadas en el lagar de la ira de Dios y van a ser pisadas. O sea que ya está la cosecha madura, tanto la del trigo como la de las uvas. Dice el apóstol: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, en el capítulo 13 de Apocalipsis lo llama la bestia. Juan lo llama, Pablo lo llama el hombre de pecado, ¿verdad? El hijo de perdición, lo que quiere decir es que el anticristo va a ser un hombre de carne y hueso. Dice el verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar como Dios. O sea que el atrevimiento de este señor es que él va a llegar a Jerusalén, se va a sentar en el lugar santo del templo, haciéndose pasar como Dios, y el falso profeta, que es su ayudante, va a ser una bestia, una imagen, y la imagen va a hablar. Y la imagen va a decir que maten a todo aquel que no la adore. En este momento el pueblo judío, que no es idólatra, se va a dar cuenta que fueron engañados y que todo eso ha sido una farsa y se le van a rebelizar. O sea que el pueblo judío rompe el pacto con el anticristo en la mitad de la semana, lo que quiere decir que la primera mitad de la semana, que son 3 años y medio, el anticristo, el pueblo judío lo recibe como su Mesías. Pero después el hombre como que pela el cobre, los judíos se dan cuenta que fueron engañados, ¿verdad? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Y no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. O sea, de que cuando el anticristo
se siente en Jerusalén, en el lugar santo del templo. Él lo que va a tratar es de restaurar el tabernáculo caído de David. O sea, que yo le digo a David que siempre en Jerusalén se iba a sentar un descendiente de él. Ustedes saben eso, ¿verdad? O sea, lo hemos leído aquí. Que siempre, eternamente y para siempre. O sea, que como el pacto que hizo Dios con David es eterno, porque es incondicional. O sea, Dios no comprometió a David, sino que comprometió él. Juré por mí mismo, dice el Salmo 147, algo así, que siempre en Jerusalén se iba a sentar un descendiente de David. Pero si usted lee la historia del pueblo judío, que es bien importante, porque el pueblo judío es como un reloj que nos indica el tiempo que estamos viviendo, 20 reyes, desde David hasta Sedequías, reinaron en Jerusalén en un lapso de 400 años. O sea que Dios cumplió su promesa durante 400 años. Pero por causa del pecado, Sedequías, Nabucodonosor lo cogió y lo llevó a Ribla, lo sacaron de Jerusalén. Ribla es un pueblo que queda cerca de Damasco. Le sacaron los ojos al último rey de Israel, que fue Sedequías. A los príncipes herederos le cortaron la cabeza. El Sedequías ciego fue a Babilonia, donde murió. Y desde entonces, nunca más en Jerusalén se ha sentado un descendiente de David. Porque el profeta Oseas, en el capítulo 3, el verso 4, ya había dicho que por mucho tiempo iba a estar el pueblo de Israel sin rey. O sea que la realeza de David, o sea, la familia de David, que en la Biblia muchas veces se llama la casa de David, porque cuando la Biblia habla de la casa de David no está hablando de un edificio, sino de la familia. La casa es familia. O el tabernáculo, que es como una casa. El tabernáculo es una casa, en este momento está caído, ¿verdad? O sea, quedó caído en el tiempo de Sedequías. Israel se convierte en un valle lleno de huesos secos. Pero Dios dijo que siempre en Jerusalén, eternamente y para siempre, se iba a sentar un descendiente de David. Entonces, en el libro de Amós, vamos a recordar esto porque es necesario entender la situación del pueblo en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Libro del profeta Amós. Hay una promesa que es netamente para el pueblo judío, y yo les aseguro que es una prerrogativa mesiánica. O sea, quien va a hacer eso es Jesucristo. Amós, libro del profeta, capítulo 9, se va a ubicar en el verso 11. Libro del profeta Amós. ¿Por qué esta advertencia? Porque muchas iglesias están hablando de restaurar el tabernáculo caído de David. Y eso es peligroso, porque eso lo va a hacer el anticristo. O lo va a tratar de hacer a través de un engaño. Porque no tiene derecho a sentarse en el trono. El que tiene derecho al trono es Jesús. Sin embargo, dice segunda de Tesalonicenses que él se va a sentar en el lugar santísimo, haciéndose pasar como Dios. O sea que va a reemplazar a Cristo. Tremendo, engañando al pueblo. Dice el capítulo 9 de Amós, verso 11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. O sea, hasta el momento está caído, porque la realeza, nadie más se ha sentado en Jerusalén que sea descendiente de David. O sea, no había otro rey después de Sedequías. O sea, el tabernáculo está caído, la familia, la realeza está caída, la destronaron. Dice: y cerraré su portillo y levantaré su ruina. Esto lo va a hacer es Dios. Pero bueno, si el último rey fue Sedequías y Nabucodonosor lo destruyó, entonces, ¿dónde aparece ese rey? Si los príncipes herederos todos fueron degollados. Usted sabe que hay un descendiente de David que está vivo, gloria a Dios. Hay un descendiente de David que Herodes lo quiso matar recién nacido y se le escapó Egipto, ¿verdad que sí? No lo pudo matar. Un descendiente de David que Pilato y el pueblo judío lo crucificaron, murió y al tercer día resucitó y está vivo, gloria a Dios. Ese es el hombre que va a restaurar el tabernáculo caído de David. Fíjense muchas veces que la gente peca a veces por ignorancia, porque no hace mucho y todavía están con el cuento de que van a restaurar el tabernáculo caído de David. Usted de pronto lo ha ido por enlace, ¿verdad? Vamos a restaurar el tabernáculo caído de David. La Biblia dice en Efesios que Dios está reuniendo todas las cosas para que Cristo reine. O sea, todo lo está poniendo en orden. Dice en Efesios, todo lo está sometiendo bajo
sus pies para que él reine. Pero el diablo también quiere tomar esa posición. Y el diablo también está haciendo, o sea, reuniendo todas las cosas para ponerlo a sus pies y reinar. Y por ende se va a sentar en el trono que le toca, que le pertenece a Jesús durante 3 años y medio. Esto es peligroso, hermano, porque eso de tratar de levantar el tabernáculo de caída David puede ser el espíritu del anticristo que está liderando muchas iglesias. Porque eso sería tratar de ocupar el puesto de Cristo. Y por aquí en Barranquilla ya vi otra iglesia que tiene el mismo asunto. Porque es que las cosas malas, hermano, los ejemplos son contagiosos. Vamos a restaurar el tabernáculo caída David. Hermano, es una prerrogativa mesiánica. Ningún hombre lo puede hacer. Porque la Biblia dice que del tronco caído de Isaí, estoy hablando de Isaías capítulo 11, se levantará un retoño. ¿Usted le dice en la Biblia? Amén. Del tronco caído de Isaí, porque está caído hasta el día de hoy, se va a levantar un retoño. Eso lo dice Isaías capítulo 11, ¿verdad? Y ese retoño es Cristo. O sea, el libro de Jeremías presenta a Jesús como el renuevo, el retoño. O sea, va a retoñar de la raíz de David. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando esto sucede, hermano, el pueblo judío se le va a oponer. Y también se lo va a oponer mucha gente. Gente que lo que van a hacer, degollar. O sea, van a degollar mucha gente. Apocalipsis capítulo 20, les repito ese versículo 24, la Biblia dice que en la gran tribulación Juan dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se recibieron facultad de juzgar. Eso es la iglesia. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa de la palabra y el testimonio que tenían, los que no habían adorado a la bestia, ni habían reinado, no habían recibido su marca, y reinaron, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es gente que se le va a oponer al anticristo cuando él se siente en el trono de David. Pero el pueblo judío se le rebeliza. Él tampoco recibe la marca ni adora la imagen. Entonces el anticristo lo va a tratar de aniquilar y el cielo responde nuevamente, hermano, con las 10 plagas de Egipto. Porque si usted ha leído el capítulo 8 de Apocalipsis, yo dije que lo leyeran, el agua se vuelve a convertir en sangre. O sea, empieza a ver todas las maravillas que Dios hizo en Egipto y se van a repetir. ¿Por qué? Porque Dios seguirá peleando por ese pueblo, gloria a Dios. Y si finalmente, hermano, el anticristo y el falso profeta serán destruidos. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versos 19 y 20. Dios siempre ha peleado a favor del pueblo de Dios, así como pelea a favor de la iglesia. Hermano, el cielo defiende a nosotros, gloria a Dios, porque somos ahora la niña de sus ojos. Es una triada infernal que van a tratar de aniquilar el pueblo de Dios al final de esta dispensación. El dragón, que es el diablo, una bestia que sale del mar, que es el anticristo, y una bestia que sale del tierra, que es el falso profeta. Ahora mire lo que le va a suceder y cómo Jesús pelea a favor del pueblo judío. Yo leí Apocalipsis 19, ¿verdad? El verso 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, o sea, 200 millones de soldados. Apocalipsis 9, verso 16. O sea, es un ejército bien grande. Ahora lo vamos a mirar. Y sus reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, o sea, la iglesia. O sea, nosotros venimos con Jesús. Será una batalla desigual, porque el anticristo reunirá 200 millones de soldados, pero son personas mortales, mientras que la iglesia viene con cuerpo glorificado. O sea, será una batalla donde no se va a disparar ninguna bala. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús, con el resplandor de su gloria, destruirá a los ejércitos del anticristo. Dice el verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Que todos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, y ese es el destino final de estos dos individuos, gloria a Dios. Pero el capítulo 20 de Apocalipsis, el verso 10, está también el destino del diablo, o sea, el comandante de los dos. Y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está el final del diablo, del falso profeta y del anticristo. Ahora sí podemos entender un poquito lo que dice Génesis capítulo 3, verso 15. Recuerda que leímos ese texto bíblico cuando comenzamos. Génesis 3:15 es el prototipo del Evangelio, o sea, es la historia escrita de antemano. Por eso digo que Génesis es el libro de los comienzos y Apocalipsis el libro de las culminaciones. O sea, allí comienzan las dos descendencias, o sea, las dos simientes. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la descendencia de la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Allí habla de dos personajes, Génesis 3:15, de dos simientes, de dos descendencias y de dos líneas de conducta que se han venido desarrollando en la Biblia a través de los siglos. Y esas dos descendencias, esas dos, Pablo dice que la simiente de Cristo, estas dos simientes siempre han venido enfrentándose en el mundo, y aquí está, hermano, cuando las dos simientes se encuentran cara a cara en la batalla final. Dice que Jesucristo tomará la simiente de la serpiente y lo tirará en el lago de fuego, de tal manera que yo les voy a dar una tarea, porque esto es una escuela, gloria a Dios, y de esta tarea les voy a dar la nota. La simiente de la mujer que es Cristo, a partir de Génesis capítulo 3 verso 15, se ha ido desarrollando en la Biblia, y se ha ido desarrollando. O sea, que a medida que usted va estudiando la Biblia, va entrando nuevos elementos a lo que se llama la cristología, ¿verdad? Que es la historia de la salvación. En Génesis 3:15 es una simiente nada más. Pero si llega a Génesis, el capítulo 12 de Génesis, el capítulo 12 se le añade un elemento a esta simiente. Dice que vendrá a través de Abraham. Es como un elemento nuevo que se le añade. Dice: y en esa simiente serían benditas todas las naciones. O sea, ya está tomando como forma lo que será la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿verdad? Si el capítulo 12 del libro de Éxodo, ahí el Cordero Pascual es tipo de Cristo. Dice que esa simiente tenía que derramar su sangre. O sea, por eso Jesús tuvo que derramar la sangre. El libro de Éxodo. El libro de Números lo presenta como una serpiente, la serpiente de bronce, ¿verdad? O sea, que esa simiente tenía que ser colgada en una cruz. El libro de Deuteronomio lo presenta como otro profeta, como Moisés. El libro de Josué lo presenta como el comandante y jefe de nuestra salvación. Y entonces usted me va a averiguar cómo presenta cada libro de la Biblia Jesús. Porque el tema principal de la Biblia es Jesucristo. O sea, cada libro de la Biblia lo presenta de manera diferente. ¿Cuál es la tarea que va a buscar? Mirar cómo presenta cada libro de la Biblia a Jesús. Y de ahí vamos a sacar la nota. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis lo presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Podríamos hacer otra tarea igual el diablo, pero vamos a darle ese cuento que es, hermano, porque nosotros no estamos para estudiar la vida del diablo, pero sí lo presenta como el inicuo, como el malo, como el mentiroso, como el ladrón, como el que vino a matar, como el que vino a hurtar. O sea, tiene casi como unos 40 títulos el diablo en la Biblia, pero vamos a mejor dejar eso porque no nos interesa, ¿verdad? Nos interesa Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. Pero la otra simiente también va desarrollándose. Y si Jesucristo en el libro de Apocalipsis aparece como Rey de Reyes y Señor de Señores, el diablo aparece como una serpiente que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, o sea que también se desarrolló. O sea, ambas se desarrollaron. O sea, en Apocalipsis, en el libro de Génesis parece el comienzo, en Apocalipsis está la culminación. Pero en Apocalipsis se encuentran enfrentados a las dos simientes. ¿Y de quién es el triunfo? Hermano de Jesucristo, gloria a Dios. Porque Apocalipsis dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. O sea, el falso profeta, el anticristo al lago de fuego, y el diablo también al lago de fuego, y la victoria será de Cristo y la iglesia, gloria a Dios, y también del pueblo judío. Entonces, este capítulo 8 de Apocalipsis lo que nos muestra es la forma como Dios va a pelear nuevamente a favor del pueblo y se van a repetir las maravillas de Egipto. El capítulo 9, que es el mismo tema, habla de una estrella que cae del cielo, del pozo del abismo,
y de una langosta que sale del pozo del abismo. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a estudiar un poco el capítulo 9 porque aquí hay algunas cosas que necesariamente necesitan explicación. Del quinto año tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dieron las llaves del pozo del abismo. Recuerden que esa llave está en manos de Jesús, porque tiene las llaves del infierno y de la muerte. Las llaves del infierno en este momento las tiene Jesús, y ahí en ese infierno hay muchas cosas encerradas. Y abrió del pozo del abismo y salió del humo del pozo un humo, ¿cómo es? Un humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. ¿Quién es esta estrella que cae del cielo? Ese es Satanás, porque el verso 11 lo dice. Mire el verso 11, la Biblia ella misma se lo interpreta, y si tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y el griego es Apolión. Ambos quieren decir destructor, o sea, Abadón significa destructor y Apolión significa destructor en diferentes idiomas. Eso es el diablo. Y se le dieron las llaves del abismo. Aquí el abismo es el infierno, ¿verdad? Dios permite que el diablo abra el infierno y van a salir una langosta, que no son langostas, esos animalejos que nosotros conocemos, ¿verdad?, que se comen la vegetación. Y yo digo que no son langostas naturales, ¿por qué? Porque no le van a hacer daño a la vegetación, sino a los hombres que no tengan el sello de Dios en su frente. Yo una vez oí predicando a alguien que dijo que esta langosta eran los apaches, los helicópteros, esos apaches. Porque la verdad que esos helicópteros parecen una langosta. Pero no puede ser, hermano, porque estas langostas van a tener discernimiento de Espíritu Santo. Van a saber la gente que tenga el Espíritu Santo. Y un helicóptero de eso, por mucha ciencia que tengan los norteamericanos, no puede subir un helicóptero que tenga discernimiento de Espíritu. Ellos tienen al hombre, hermano, y ahí matan a los evangélicos, y el que se atraviesa lo mata, ¿verdad? En cambio, esta langosta, si matan a él, van a tener discernimiento. Van a saber los convertidos y los que no están convertidos. Y los demonios saben eso, ¿no? Los demonios saben la gente que está convertida. Pues ellos son seres espirituales y miran lo espiritual. Estas langostas que son demonios que salen del abismo, bueno, pero entonces aquí hay como que una especie de conflicto, porque nosotros sabemos que los demonios que vinieron con el diablo están sueltos, ¿verdad? O sea, hay legiones de demonios que andan sueltos. Usted lee la Biblia y el demonio de Gadara tiene una cantidad de demonios. Y nosotros de pronto le hemos oído chillar aquí en esta iglesia, no hace mucho, el Señor, una lucha con un demonio que vino aquí, ¿verdad? Y nosotros hemos visto testigos de gente que están en demonía y que se van libertado. Entonces, ¿cómo la Biblia dice que están encerrados si la Biblia en otra parte dice que andan sueltos? En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, verso 6, y también Judas, versículo 6, habla de unos ángeles que no guardaron su dignidad y que Dios no los dejó sueltos, sino que los encarceló. Vamos a leer un poco Judas, el segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los encerró en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Algunos interpretan y dicen que estos ángeles fueron los que fueron neutrales, que bueno, el diablo arrastró a la tercera parte, pero ellos como que quedaron así la expectativa para ver quién ganaba. Eran los, o sea, ni estaban de parte de Dios, ni estaban con el diablo, eran los, ¿cómo se llama esa gente? Los pasteleros. Pasteleros llaman aquí, ¿verdad? Sí. Dicen algunos que tuvieron los ángeles, como no se decidieron ni por allá ni por acá, Dios les cerró el infierno. Estaban esperando resultados. Sí, estaban esperando el resultado de quién ganaba. Pero esto no tiene ningún fundamento bíblico. O sea, la Biblia no dice eso de ninguna manera, que hubieron ángeles pasteleros esperando el resultado. Pero sí podemos mirar que el diablo arrastró la tercera parte de los ángeles, porque él comandaba la tercera parte de los ángeles, y entre esos ángeles que se vinieron ángeles de alta envergadura espiritual. Porque el diablo se trajo la tercera parte y armó su ejército, ¿verdad? Él tiene los principados, los gobernadores, de la potestad de los gobernadores y las huestes espirituales. O sea, el diablo tiene 4 rangos
O sea, él trata de copiar siempre lo que hace Dios. O sea, Dios están los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. Hay 4 jerarquías, ¿verdad? Cuando habla de ángeles, habla de los ángeles principales que en la Biblia se conocen con nombres propios, que es Miguel, Gabriel, y el otro era Luzbel, pero él perdió la posición. Ángeles principales. Hay 3 ángeles en la Biblia con nombres propios, que es Miguel, Gabriel y Luzbel. Eran ángeles principales. Después vienen los querubines, ángeles, arcángeles, los querubines y los serafines. O sea, son 4 rangos, ¿verdad? O sea, en el cielo hay una jerarquía. Está Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. O sea, ese es el orden de Dios. El diablo hizo una copia. Entonces está él, están los principados, las potestades, los gobernadores y la hueste espiritual. ¿Cuáles son las funciones de los principados? Los principados son demonios territoriales, o sea, ellos controlan territorio. Porque yo le hago una pregunta: ¿qué es un principado? Es un reino pequeño, ¿verdad? Usted habla del principado de Mónaco. O sea, ahí hay un rey, pero está sujeto a los Estados Unidos, ¿verdad? Mónaco quiere a Italia, a Francia. O sea, está sujeto a Francia. Un principado es un reino pequeño que está sujeto a otro reino. Entonces, cuando se habla del principado, es un reino pequeño que está sujeto a otro rey, en este caso es el diablo. O sea, son demonios territoriales. Pero después vienen las potestades, ¿verdad? Que son esos demonios que reparten las enfermedades. Hay enfermedades que son de carácter espiritual. Se usan para poner el cáncer, el SIDA, la leucemia, la epilepsia. Esas enfermedades la ciencia médica no la ha podido curar porque sea de origen espiritual. De pronto un resfriado, una gripa, eso se cura con la raíz de la sábila, de la uñegato, sí, pero hay enfermedades que el médico no la ha podido curar. ¿Por qué? Porque son de origen espiritual. O sea, los principados, las potestades reparten las enfermedades. Ese es su oficio, enfermar a la gente. Están los gobernadores, que son los que tienen los brujos. O sea, los brujos, de pronto por ahí gente, algunos brujos que son no pura papurreta, pero hermano, hay brujos que saben. O sea, tiene un gobernador. O sea, yo pienso que la hechicería es como el evangelio. Hay evangelios que son evangelios evangélicos de qué, de fachada, ¿verdad? Son pura, así son. Hay brujos, hermanos, que son puras, pero hay brujos que saben. Yo conocí una vez un señor, le llamaba Pachequito, hermano. Ese señor sentaba una persona en la silla y ahí quedaba pegado. Le cogía un poco de cogollo así, lo ponía y a media hora se la por gusano. Una persona le picaba una cola y dice: vamos a buscarla. Y dice: en el retoño está, hermano, y ella estaba, tiene tantas cuartas, hermano, y ¿cómo sabía ese señor esas cosas? O sea, el diablo le da, ese es un gobernador que se apodera de ellos y les da ese poder. El diablo tiene poder, el diablo tiene ese milagro. Por eso uno tiene que mirar qué clase de milagros son los que están haciendo por ahí, porque hay algunos milagros que son extravagantes. Y las potestades son esas que llegan a la gente a la borrachera, a la lujuria, o sea, son los soldados rasos. Pero la historia es que hubo algunos ángeles que por su envergadura espiritual Dios no permitió que quedaran sueltos. ¿Por qué? Porque su destrucción hubiera sido peor. O sea, eran ángeles de alta capacidad destructora y Dios los encerró. Y según Apocalipsis capítulo 9, después que el Señor levante la iglesia, Dios va a permitir que el diablo lo saque. Y van a salir a atormentar a la gente durante 5 meses. O sea, de que pienso, hermano, que después del rapto de la iglesia, por eso Jesús dijo que será una tribulación tan grande que nunca antes ha habido sobre la tierra de donde está puesto. Y el profeta Jeremías habló de tiempo de angustia para Jacob. Después del rapto, en la tierra lo que va a quedar es el mismo infierno. Dice que estos ángeles salen en forma de langosta. Dice el 7, el 6: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos con el tormento de estos demonios. El hombre ahora se ríe de la brujería, y en vez de buscar a Dios, busca en el oroco. En vez de buscar la protección de Dios, busca en la mata sabia. En vez de buscar la protección de Dios, busca en la herradura. O sea, siempre el hombre ha tratado de buscar las cosas
la cosa del diablo, hermano. Y Dios le va a dar a beber de la copa que ellos están buscando, el doble. Se va a dar cuenta, hermano, que jugar con el diablo no es muy... No paga, porque se lo va a soltar. Dice el verso 7, y el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. Bien, aquí en las notas hay como que una especie de comentarios sobre esos caballos. Son como caballos, está hablando que son, o sea, el caballo era un animal que en la guerra, pues, era un, sí, en la página número 15 de las notas, pero comienza el 14, el último renglón de la página 14, dice, semejante a caballos para la guerra son fuerza y rapidez. Fuerza y rapidez. O sea, los demonios tendrán fuerza y serán rápidos. En su cabeza tenían coronas como de oro, o sea, ejercen soberanía sobre los hombres. ¿Cómo le parece, hermano, que el rey de la creación, el hombre que fue puesto para gobernar, ahora está gobernado por un demonio? O sea, ejercen soberanía sobre los hombres. Por supuesto, los impíos, ¿verdad? Dice el punto C, sus caras humanas, o sea, que son inteligentes. Los demonios son inteligentes. Bien, hermano, esa gente que anda por ahí haciendo daño, los rateros que son inspirados por el diablo, esa gente es inteligente para hacer lo malo. La gente para hacer lo malo son inteligentes. Ese es el propósito de la parábola del mayordomo infiel, ¿verdad? Usted lee la parábola del mayordomo infiel y una parábola es antiética, o sea, es una parábola difícil de entender, pero lo que quiere decir Jesús es que la gente inconversa a veces es más sagaz que nosotros. O sea, para hacer lo malo, o sea, si nosotros utilizamos la inteligencia para hacer lo bueno, así como ellos utilizan la inteligencia para hacer lo malo, hermano, el Evangelio es una bendición. Pero a veces no somos como que nos convertimos y no somos como que muy sagaces para ganarnos las almas. Yo siempre recuerdo, yo vi en Cartagena en una época, estaba niñito y oí una historia allá en barrio, ese es el barrio, en Cartagena, el barrio del estrato medio, el barrio Torice. Y había un médico, y el médico salió a la casa y un transeúnte le dijo, doctor, ¿qué hora lleva? Dice, dejé el reloj en el baño. Él salió con su carro para la clínica, pero le dio información al ratero, que el reloj había quedado en el baño. ¿Qué hizo el ratero? Compró una gallina. ¿Cómo le parece? Y se presentó a la casa y dice, vea doña, que aquí le manda el doctor que le mande esta gallina porque tiene 3 amigos a almorzar y viene a almorzar aquí, viene como a la 1. Ay, que le mande el reloj que quedó en el baño. ¿Cómo le parece, hermano, si la gente es inteligente? O sea, los demonios son inteligentes, ¿no? Y esa inteligencia para lo malo se la pasa a la gente. ¿Qué iba a pensar esa mujer, hermano, que solo está en el baño? Pues le dio el reloj y cogió la gallina, ¿no? Cuando viene el doctor a las 12 del día, dice, mío, yo dice la gallina ahora sin un plato frío. ¿Cuál gallina? La gallina que me mandaste. ¿Cuál gallina? El que me mandaste el reloj. Hermano, un reloj eso super plano de Omega, eso vale casi. ¿Sabes cuál es el super plano? Igual es la gallina más cara que nos vamos a comer. No la comemos mañana. El hombre se vuelve del trabajo en la tarde y como a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde se presenta a los doctores que mande la gallina porque cogieron el ratero y necesitan gallina para la prueba. Entonces me le dio la gallina al otro. Y cuando viene el hombre de la tarde, mire, entonces no palo. No, que había perro, no, pues. Tú mandaste a buscar la gallina porque, ay, se llevaron la gallina también. Que le quitaron el reloj a la gallina. La gente es mala. ¿Quién es inteligencia? El diablo. Pues eso es lo que dice la parábola del hijo, de la parábola de dice que la generación será más sagaz. Es más sagaz. Es un sagaz. Los rateros se la ingenian. Usted por eso en la calle no den tanta información, ¿no? Porque cualquier información que dé no se le mete. Sí, señor. Los rateros son inteligentes. O sea, tienen cara humana, o sea, son inteligentes y esta inteligencia se la soplan algo, se la transmiten algo. Dice, cabello de mujer, o sea, son seductores, tienen diente de león, son feroces y crueles, coraza de hierro, o sea, que son indestructibles. Yo otra vez estaba oyendo una vigilia cuando estaba trabajando y bueno, se levantó un demonio en una casa y dice, hermano, ¿cuál es la escoba? La que estaba en mi suelo, ¿cuál es la escoba? Y levanten los escuazos. Hermano, los demonios no salen echando los escuazos. Levanten los escobas, hermano, vamos a con aceite de la escoba ese demonio, escoba. Dice, tienen coraza de hierro, o sea, son indestructibles. Los demonios no salen con escobazos, los demonios salen con el nombre de Jesús. Dice, el ruido de sus alas infunde pánico, terror y temor. O sea, que son unos demonios bien
Cuando el punto H dice, colas de escorpiones son malignas que producen tortura física y espiritual. O sea, como el hombre no ha tenido en cuenta a Dios, ¿verdad? Y siempre ha tratado de jugar con Dios, y siempre se ha inclinado por lo esotérico, eso se llama esotérico, esoterismo. Hay canales de televisión como, hay uno que se llama, que es pura brujería, Puro esoterismo, ¿sí? es pura brujería, ¿no? Eso se llama, hay un canal que las 24 horas no es brujería. Infinito, sí señor. Pero la otra vez en Enlace estaban presentando los signos del zodiaco. En Enlace una señora decía que los signos del zodiaco eran buenos porque Dios hablaba cuando no había Biblia a través de las estrellas, etcétera, etcétera, y dijeron Leo, Virgo, Génesis, Cánceres, a todo el mundo para hermano, y fíjese cómo hasta la iglesia está jugando con estas cosas. Y eso es peligroso, hermano, con el diablo no se juega. Porque el diablo, hermano, él tiene poder. Lo que pasa es que su poder es ilimitado. Sí, señor. Pero todo lo que hemos visto aquí, hermano, es que ellos tienen poder. O sea, y estos demonios están allí, digamos, presos, dice, esperando el día del juicio. O sea, cuando Dios empieza a derramar los juicios, van a ser sueltos, hermano, y van a torturar a la gente durante 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Porque es posible que a los 5 meses, hermano, retorne Jesucristo a la tierra, gloria a Dios, y pondrá fin a todos estos tormentos, gloria al Señor. Entonces, el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Apocalipsis es un solo cuadro, ¿verdad? Habla de las calamidades que vendrán sobre los idólatras e impíos, gloria a Dios. Y yo creo que nos queda tiempo para hablar un poco del capítulo 10 de Apocalipsis, que habla del ángel y el librito. Es como un paréntesis en medio de la tribulación. Un ángel con un librito. Este capítulo es un poco controversial, porque algunos comentaristas dicen que este ángel que está en el capítulo 10 es Jesucristo. Y vamos a leerlo del por qué dicen que es Jesucristo. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Este no es de Apocalipsis 5, este es otro. Y puso el pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Dicen que es Jesucristo porque el rostro como el sol, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol y sus pies como columna de fuego. Pero este ángel no es Jesucristo. Este ángel es un delegatario de Jesucristo, o sea, va a cumplir funciones propias de Jesús. O sea, nunca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece Jesús en la figura de un ángel. O sea, en el Antiguo Testamento aparecía como el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Pero ya cuando se hizo hombre en la persona de Jesucristo, dejó de aparecer como el ángel de Jehová y apareció ahora como Jesús. Este ángel no es Jesucristo porque en el verso 6 dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y el libro de los Hebreos dice que Dios, no teniendo a alguien más grande por quien jurar, juró por sí mismo. Este ángel jura por uno que es más grande que él. Si Jesús es Dios, tenía que jurar por sí mismo. ¿Quién es este ángel? Este es un ángel que va a cumplir funciones propias de Jesús. O sea, les digo algo, si ustedes leyeron bien la Biblia en el Apocalipsis capítulo 7, ahí aparece otro ángel que tiene el sello del Dios vivo. O sea, ese ángel va a sellar con el Espíritu Santo. Y nadie puede sellar con el Espíritu Santo sino Jesús. Sin embargo, este ángel trae el sello y va a sellar 144. O sea, ese ángel del capítulo 7 tampoco es Jesús. Si llega al capítulo 18, aparece otro ángel fuerte, en Apocalipsis capítulo 18. Dice el verso 1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea, este no es cualquier ángel pintado en la pared. Y Apocalipsis capítulo 5, la Biblia dice que Juan vio un ángel poderoso que clamaba a gran voz. O sea, que estos ángeles, después que el Señor levanta la iglesia, cuando el infierno mismo se volque sobre esta tierra, hermano, el cielo también va a enviar ángeles poderosos, porque lo que va a haber es una lucha, gloria a Dios. El cielo también va a desatar ángeles de gran rango. Ángeles de gran rango.
Especiales. Sí, señor, ángel especial. Sí, porque si el diablo, quien va a soltar estos ángeles va a ser el diablo, dice que se le dio la llave para que soltara a estos seres, ¿verdad? Que aparece en el capítulo 19, pues estos ángeles van a contrarrestar a estos ángeles, hermanos, con gran poder y gloria. ¿Por qué? Porque cuando leímos el capítulo 9, dice que salió un humo que oscureció toda la tierra, ¿verdad? Este ángel va a hacer todo lo contrario, dice, la tierra fue llena de su gloria. O sea que será una guerra sin precedente espiritual después del rapto de la iglesia. Dios peleando a favor de los suyos, o sea, en este caso del pueblo judío. Porque Dios siempre ha peleado por el pueblo judío. Entonces este ángel no es Jesucristo, sino un delegatario, o sea, un ángel que va a cumplir funciones propias de Jesús. ¿Por qué funciones propias? Porque dice el verso 2, dice que puso un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, en la Biblia, el acto de medir o pisar algo es tomar posesión. Dios le dijo a Josué, toda la tierra que pise la planta de tus pies será la tuya. O sea, aquí se va a tomar posesión de la tierra. ¿Pero por qué tomar posesión? Bueno, ya leímos y estudiamos el capítulo 5, que Dios al hombre le dio una escritura abierta. ¿Se acuerdan de la escritura abierta que tiene el hombre? Y que la original quedó sellada y está en la mano derecha de Dios. Capítulo 5, ¿recuerdan eso? O sea que en cierto modo cuando el hombre pecó y se hizo esclavo, o sea, la escritura pasó a mano de su nuevo amo, o sea, la tierra fue enajenada. Desde entonces el diablo se convirtió en el Dios de este mundo. Y si usted quiere leer lo que dice el apóstol Juan, capítulo 5, el verso 19, carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 19, Juan, la primera carta del apóstol Juan, 5, 19, dice la escritura, sabemos que somos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice, y el mundo entero, ¿qué dice? Está bajo el maligno. Sí, él es el Dios del mundo, porque él tiene una escritura abierta. Recuerden que se lo ofreció a Jesús y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, míos son, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero las doy. ¿Quién entregó ese poder al diablo? El hombre. El hombre. O sea, le entregó la escritura abierta. Pero va a venir un tiempo en que el ángel va a pisar el mar y la tierra, o sea, se va a tomar posesión. Como quien dice, el pobre diablo dice, no se encontró lugar para él. Se lo vamos a ver en Apocalipsis 20. No se encontró lugar para él. Pero Dios en su misericordia le hizo un lugar, hermano. Dios tiene cuidado hasta del diablo. Aunque usted lo cree, hermano, Dios tiene cuidado y le hizo un lugar. Ese lugar se llama el lago de fuego, pero se lo hizo. Porque como no se dio lugar para él, o sea, él es el Dios de este mundo y este mundo le va a ser quitado. Es como cuando usted está en una casa y le hace lanzamiento. ¿Para dónde coge? Bueno, el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. O sea, Dios va a tomar posesión nuevamente de esta tierra. El acto de el ángel pisar la tierra y el mar es que se va a tomar posesión. Por eso en el capítulo 15, allí mismo el verso, capítulo 11, verso 15, allí mismo, 11:15. Dice la Biblia, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces entiendan que el hecho de tomar posesión es que se va a tomar, pisar es tomar posesión, gloria a Dios. Capítulo 5. Bueno, eso fue el 2. Y clamó a gran voz como ruge un león cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron su voz, y cuando los truenos emitieron su voz, habían emitido su voz, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no la escribo. O sea, la única parte del libro Apocalipsis que no está revelada de esto, porque Dios no quiso que la escribiera, y si no está revelada, pues no nos vamos a poner a... Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos.
que creó el cielo y las cosas que están en él. Jesús es el creador, y la tierra y las cosas que en ella están. O sea, Jesús no podía orar por sí mismo. El mar y las cosas que en él están. El tiempo no será más. Apocalipsis capítulo 10, verso 10 dice: el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a los siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el librito que está abierto en las manos del ángel que está en pie sobre el mar, la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. O sea que, ¿a cuál lo van a comer? El libro. En la boca era dulce, en el vientre era como la Pascua, ¿verdad? La Pascua era un cordero, pero con hierbas amargas. O sea, en este librito está la promesa hecha a Dios, al pueblo de Israel. Son promesas dulces como la miel, porque la Biblia dice que la Biblia es dulce, pero para alcanzar estas promesas, el pueblo de Israel va a pasar por momentos amargos. Va a pasar por momentos amargos. El hecho de comer el libro, hermano, debe de ser ¿cómo diríamos nosotros? El creyente debe siempre de comer el libro. Porque si el diablo nos engaña, hermano, porque somos flojos para leer la Biblia. Pues, hermana, tenía como 5 meses que no iba a la iglesia, y el pastor dice: ¿por qué no va a la iglesia? Hermano, se perdiendo la casa. Y el pastor empezó a buscar la iglesia, la tenía, hermano, metía dentro de la Biblia. O sea que se veía que no nunca gustaba la Biblia. O sea, nosotros hacemos cualquier cosa menos leer la Biblia. Le vamos a decir, hermano, que es necesario comer el libro. ¿Por qué? Una vez un muchacho estaba estudiando en una ciudad distante donde vivía el papá, y le dice: papi, necesito, él perdió el semestre y necesitaba, creo que $500,000 para no, para matricular, no, lo iba como es a un lugar, a no perderlo. Necesito la plata de manera urgente. Y el papá lo que hizo fue que le mandó una Biblia. El papá era creyente y el muchacho también le mandó una Biblia, hermano. Y se dijo: fíjate, mi papá está bueno. Le dice que necesitaba la plata y me mandó una Biblia. Y el muchacho perdió el semestre porque el papá no le mandó la plata. Después llama al papá: papi, perdí el semestre porque tú no me mandaste la plata. ¿Y no te llevó la Biblia? Sí, la Biblia. En la Biblia iba la plata dentro de la Biblia. O sea, lo que tenía era que abrir. ¿Por qué necesitamos comer del rollo? Porque estamos viendo el último tiempo. Y la Biblia, aunque es un libro revelado, tiene cosas que son difíciles de entender, que los indoctos, inconstantes, tuercen como también sus propias escrituras. Yo les voy a decir algo. La lectura de la Biblia debe ser algo como comer el libro, algo devocional, ¿cómo sería la palabra? Cotidiano. Algo cotidiano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia de manera sistemática, hermano, la Biblia nos abre el conocimiento. Dice que esta Biblia nos hace perfecto, nos prepara para toda buena obra. En el tiempo que yo estoy leyendo la Biblia, hermano, he encontrado algunas cosas que realmente me han dejado admirado, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Timoteo, 2 Timoteo 3, del 17 en adelante, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para enseñar justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Les voy a adelantar algo. Toda la Biblia es inspirada, pero no toda la Biblia es revelación de Dios. Y ahí es donde muchas veces nosotros podemos tropezar, porque dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, del verso 7 en adelante, dice que algunos tropiezan en la palabra. ¿Por qué tropezamos? Porque no la escudriñamos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Amén. Pero no toda la Biblia es revelación de Dios. O sea, una cosa es la inspiración y otra cosa es la revelación. Nosotros tenemos que aprender a comer del libro. Recuerdan que una vez hablamos de esto y pusimos el ejemplo de que la vaca es un animal mamífero. ¿Cuántos saben que la vaca es un animal mamífero? Amén. Pero no todos los mamíferos son vacas. ¿Verdad que sí? Entonces, la vaca es la especie
Los mamíferos son el género. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, que Dios hizo los animales según su género y según su especie. La especie abarca a todos los mamíferos. Dentro de ellos está la vaca. La vaca encierra toda la especie, hay diferentes especies de vaca, ¿verdad? Entonces, el género, la revelación es, yo digo, la inspiración es el género. Toda la Biblia es inspirada. La revelación es la especie. No toda la Biblia es revelada. Entonces, bajo este concepto, la Biblia dice lo que dijo Abraham. La Biblia dice lo que dijo Eva. La Biblia dice lo que dijo José. La Biblia dice lo que dijo Abraham. La Biblia dice lo que dijo el mago Simón. La Biblia dice lo que dijo la culebra, lo que dijo el diablo. La Biblia dice lo que dijo Ra la ramera. La Biblia dice lo que dijo Dios. Ustedes saben cuándo está hablando, y eso es revelación. Lo demás es inspiración. Entonces la gente dice, no, pero la Biblia no puede ser la palabra de Dios porque tiene algunas inconsistencias. La Biblia no tiene ninguna inconsistencia, porque la Biblia tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo. Toda la Biblia es inspirada, pero no toda la Biblia es revelada. Entonces aquí me dijo, y se lo voy a repetir otra vez, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, mire, busque usted Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. O sea, de pronto usted da, dando clases en algún instituto bíblico, y siempre los alumnos hacen preguntas capciosas con el fin de poner a tela de juicio el conocimiento del profesor. O sea, ellos tratan siempre de salirse con la suya. Cuando usted dé clase y alguien le haga una pregunta y usted sepa que es para poner en tela de juicio, diga, ¿y usted qué dice? Y entonces él se lo va a contestar. O sea, uno tiene que ser como que sea también. Cuando alguien le pregunte a usted y la persona quiera saber, hermano, explique. Y si no tiene la respuesta, dice, hermano, ahora no lo sé, pero voy a investigar. Pero nunca vaya a improvisar, decir algo que no es. O sea, no vaya a dar una respuesta fuera de... Sí, porque entonces usted va a perder credibilidad, porque el alumno escudriña y se da cuenta que usted se equivocó. Si no tiene la respuesta, diga, hermano, no lo sé, pero se la voy a investigar. Si a usted le preguntan y usted sabe que es porque el alumno quiere despejar alguna duda, conteste. Pero si usted se da cuenta que la pregunta fue como el que se la hicieron a Jesús, ¿verdad? Que fue para ponerle la cascarita, dígale, hermano, ¿y usted qué piensa? Para que vea que él mismo va a dar la respuesta y hermano, eso es lo que usted dijo. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 7, verso 16. Verso 16 del libro de Hechos. Aquí está hablando Esteban. Esto no fue revelación, sino inspiración, ¿verdad? Bueno, Dios inspiró a Lucas para que escribiera eso. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. El libro de los Hechos fue inspirado, no fue revelado. Esto no es revelación, sino inspiración. Porque Lucas conoció la historia. Dice, hablando de Jacob cuando murió en Egipto, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Esto es un error, hermano, que Abraham compró fue en Hebrón, no fue en Siquem. Y Siquem era una ciudad que quedaba en el centro, donde después fue Samaria, mientras que Hebrón quedaba allá en Judea, casi como que 100 kilómetros de distancia. ¿Quién se equivocó allí, hermano? Se equivocó Esteban, porque la Biblia dice lo que dijo Esteban. Entonces Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que dijo. O sea que no hay error. Eso fue lo que dijo Esteban. Eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo a Lucas, porque eso fue lo que dijo Esteban. Eso no lo dijo Dios. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Esteban. Y Esteban se pudo haber equivocado. O sea, se equivocó. Pero ¿hay equivocación en la Biblia? No. Equivocación si Lucas hubiera arreglado eso. Si Lucas hubiera puesto que Abraham compró la cueva fue en Hebrón, ahí se hubiera error, porque Lucas no dijo en Hebrón, sino en Siquem. O sea que no hay ningún error. Está al pie de la letra, ¿puedo decir? Traduciendo al pie de la letra. Lo que dijo Esteban en el discurso, el Espíritu Santo se lo recordó a Lucas. Y Lucas escribió eso porque eso fue lo que dijo Esteban. Entonces, eso no es inspiración, eso no es revelación, esto es inspiración. Ahora sí.
Ahora vaya al libro de Job. Mire, por eso el salmista dice, en tu luz veremos la luz. Libro del patriarca Job, por ahí por el capítulo 3. Mire el error que comete Job. Y eso queda en la Biblia. ¿Quién escribió el libro de Job? Algunos dicen que Moisés, ¿verdad? Capítulo 3, del verso 13, del 13 al 17. Job, capítulo 3, del 13 al 17. Dice, pues ahora yo estaría muerto. O sea, si su madre lo hubiera abortado. Dice, ¿por qué? El 11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? O sea, que Job está pasando por una dificultad bastante tremenda. Si la madre lo hubiera abortado, dice el 13, ahora yo estuviera muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra. Estoy leyendo el verso 14, que reedifican para sí ruinas, con los príncipes que poseían el oro, que llenan de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo con los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan. Lo que estaba puesto, o sea, que yo pensaba que todo el que moría, malo y bueno, iban a descansar. Descansaría con los impíos, con los reyes. Y entonces, señores, en Job capítulo 38, Dios le hace a Job como unas 160 preguntas, o sea, le hace un cuestionario. Y ese cuestionario, hermano, mejor que no nos lo haga a nosotros, gloria a Dios, que también nos rajamos, gloria a Dios. Job capítulo 38, verso 17. Lo pusieron entre la espada y la pared. 38, 17 del libro de Job. Dice, te han sido descubiertas las puertas de la muerte. ¿Has visto tú las puertas de la sombra de la muerte? Como quien dice, ¿sabes tú algo de la muerte para que hayas dicho lo que está en el capítulo 13? Bueno, en esa época la Biblia no tenía capítulo, pero Job sí se acordó que había hablado de la muerte. Entonces Job dice, hablaba de lo que no sabía. Ahora pongo mi mano en mi boca. O sea, que Dios lo sacó de... Entonces en el capítulo 3 hay un error, pero ese error no lo dijo Dios, lo dijo fue Job, porque la Biblia dice lo que dijo Job. Bueno, eso hablamos en otra ocasión, pero esto no es una clase de hermenéutica, sino de escatología. Bien, yo les voy a dar una tarea. Van a leer el capítulo 11, el 12 y el 13 de Apocalipsis. 11, 12 y 13, porque aquí no venimos a leer los capítulos, y si leemos esos 3 capítulos se nos va como media hora y entonces perdemos el tiempo, ¿verdad? Aquí venimos a preparar la clase. 11, 12 y 13. Estudie el capítulo 10 y si no entiende algo, pregunte. Se desarrolla también. Sí, señor. A ver, ¿hay alguna pregunta en esta tarde? Sí. Hay una parte que hablan sobre este Salomón, que habla sobre el viento, que no recuerdo en qué parte, es como el viento que no sabe dónde viene, en esa época no se sabía, pero en esta época ya se sabe. Ya se sabe, sí, claro, porque es que la Biblia tiene limitaciones históricas. En esa época no se sabía de dónde venía el viento, pero ahí tenemos el sistema meteorológico y cuando viene el huracán por allá, dice, por allá viene. A los gringos les dice, viene a tanto tiempo y tanta velocidad y corta, o sea, porque ahora hay más tecnología. Eso se llaman limitaciones históricas. O sea, el hombre, cuando escribió la Biblia, no tenían ese conocimiento que nosotros tenemos. Ahora tuvieron algunas limitaciones históricas. Este hermano se encontró conmigo allá, o sea, siempre nos encontraban, pero la verdad que yo ese día no lo conocía. Pero hermano, tenía yo, hermano, y yo lo invité, hermano, y fíjate, nos estaba honrando con... ¿Cómo es el nombre suyo, hermano? Johnny. Bueno, él es docente, ¿verdad? Sí. Él es docente y entonces pues él va a asistir a las clases de aquí por la Biblia y él dijo, si quieres tener el conocimiento, pues lo importante, aquí de pronto no hago el cartón, pero sí queremos el conocimiento, aquí se vale preguntar. A ver, no hay más preguntas de los que vieron Apocalipsis, algo que no entendieron.